Muy buenas tardes tengan todos, sean bienvenidos a lo que es nuestro curso de Proyecto Integrador 1. En el día de hoy vamos a estar viendo nuestra última clase, la cual corresponde a hacer un repaso acerca de los contenidos del examen. Así que vamos a comenzar de una vez. Vean que nosotros para el examen nos corresponde presentar la unidad número 4 solamente, denominada revisión y aceptación de la ejecución del proyecto. Dentro de esta cuarta unidad, nuestro primer tema 4.1 es el proceso de gestión de riesgos del proyecto. Aquí podemos considerar entonces que para el éxito de la gestión de riesgos es imprescindible que estos sean identificados de forma temprana, siendo además fundamental que esto ocurra antes de comprometer con el cliente lo que es el alcance, la fecha de entrega y el presupuesto del proyecto. Una vez identificados los riesgos, sus planes de respuesta deben ser contemplados en la planificación de nuestro proyecto a través de cambios en el alcance, modificación de procesos de trabajo, inclusión de holguras, reservas de presupuesto, así como la toma de decisiones respecto a la incorporación de personal con mayor experticia o la subcontratación de terceros. Vean que los riesgos afectan a todos los elementos principales de nuestro proyecto, tanto al alcance, es decir, hasta dónde vamos a llegar respecto a los requerimientos, como al cronograma, que gestiona lo que es el tiempo y las actividades, al presupuesto, que maneja lo que son los costos, y al recurso humano, que tiene que ver con el personal requerido. La gestión de riesgos de un proyecto no concluye cuando se termina esta planificación inicial, es decir, cuando se han identificado los riesgos y comunicado a los responsables su trabajo acerca de los mismos, sino que debe continuar durante toda la ejecución del proyecto, mediante el seguimiento continuo de los riesgos y la implementación de los planes de respuesta en caso de que estos se materialicen. Dentro de lo que es el proceso de seguimiento de riesgos, aquí tenemos varios pasos que debemos seguir. Gracias. En primer lugar, debemos monitorear la implementación de los planes de respuesta, es decir, que estemos preparados antes de que se produzca el riesgo y que utilicemos dichos planes en el momento en que se materialice el mismo. El seguimiento continuo de los riesgos identificados, el control de los riesgos residuales. Un riesgo residual es aquel que se produce cuando mejoramos, cuando tratamos un riesgo existente y nos genera un riesgo menor vinculado con la solución que hemos planteado para nuestro riesgo principal. Por ejemplo, un riesgo importante puede ser el de la ocurrencia de incendios, donde luego este se puede resolver mediante el uso de extintores, generándose un riesgo residual que tendría que ver con el hecho de que el extintor pueda fallar. Entonces allí tenemos lo que serían esos riesgos residuales. Un riesgo secundario originado cuando tratamos de solucionar o de manejar un riesgo principal. También debemos estar pendientes de realizar lo que es la identificación de nuevos riesgos tan pronto como surjan de ser posible, y la evaluación de la efectividad de los planes de respuesta al riesgo.
Para esto nos fundamentaremos en la guía de estándares definidos por el PMI, Project Management Institute, Instituto de Manejo de Proyectos, que es una organización que se encarga de describir en amplio detalle los procedimientos necesarios para la gestión de los riesgos en un proyecto. Vamos a ver entonces algunos aspectos referidos a esto. Recordemos que antes de hacer el seguimiento a riesgos, debemos realizar una planificación previa, ya que es necesario haber realizado antes lo que es la identificación y el análisis de los mismos dentro de esta etapa. Y esto va a incluir además ciertos elementos importantes, como lo serían los siguientes. Tenemos lo que es la planificación de la gestión de riesgos, la identificación, la construcción de un registro de riesgos, la evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa, el plan de respuesta al riesgo y el registro final de toda esta información acumulada. Vean que cuando hablamos del plan de respuesta al riesgo, decimos que implica la necesidad de determinar algún tipo de respuesta y de asignar los responsables correspondientes. ¿Cuáles son los tipos de respuesta que se usaban anteriormente previo a lo que es el PMI 6? Se utilizaban solamente 4 tipos de respuesta para riesgos negativos, es decir, para amenazas. Estos eran evadir, mitigar, transferir y aceptar. Vean que si hablamos de evitar, consistiría entonces en eliminar la amenaza como tal. Y esto se logra eliminando su causa, es decir, la vulnerabilidad que podría permitir que éste se materializara. Esta estrategia se utiliza principalmente para lo que son riesgos críticos, pero requiere para su uso tener la capacidad de identificar el riesgo en la fase inicial del proyecto. De lo contrario, es bastante complicado, ya que cualquier cambio en una etapa posterior del proyecto resultaría sumamente costoso. Continuamos entonces. La segunda estrategia para tratar los riesgos es la de mitigar. En esta estrategia realmente no estamos quitando el riesgo, sino lo que hacemos es disminuir la probabilidad de que este ocurra o el impacto que va a producir dicho riesgo. No es que el riesgo no vaya a ocurrir entonces, sino es de que debemos estar preparados para enfrentarlo. La siguiente estrategia sería la de transferir. Esta consiste en trasladar el impacto negativo del riesgo que nosotros no podemos manejar a un tercero que sí sea capaz de hacerlo. Es importante tener en cuenta que con esta respuesta al riesgo tampoco se elimina el mismo, sino que se transfiere a un tercero la responsabilidad de gestionarlo, el cual debería estar más capacitado para ello. Esta es una estrategia sumamente colaborativa que implica compartir riesgos cada vez que sea necesario. Es decir, no es solo que nosotros le vamos a pasar nuestras responsabilidades a otros, sino que debemos estar dispuestos a asumir las responsabilidades de la gestión del riesgo de otros cuando sea necesario. La cuarta estrategia es la de aceptar. En esta respuesta se
aceptan las consecuencias del riesgo, sean cuales sean, por lo que no se necesita realizar ninguna gestión para su manejo. Puede suponer una aceptación activa, la cual consiste en dejar establecida una política de actuación en caso de que el riesgo se materialice, o una de tipo pasiva, que indicaría no hacer nada ante el riesgo identificado porque no tenemos las herramientas ni capacidades para ello, ni hay tampoco dentro de nuestra organización alguna manera de manejarlo. Esta respuesta solamente puede ser usado cuando el riesgo no es crítico. Vean que en el caso del manejo de riesgo, lo importante es tratar de aprender de nuestros fracasos. Tenemos aquí una lista de la gestión de riesgo. Aquí están solamente algunos de sus elementos. Ya la hemos visto de manera más amplia en la clase correspondiente, así que solamente la coloqué para mencionar. Tenemos que cuando hablamos de la gestión de riesgos, todos debemos participar porque esto contribuirá a conseguir mejores resultados y a que las personas que conforman el grupo, la empresa, el proceso, como el proyecto, se sientan vinculadas con dicha gestión. La otra pregunta importante es cuándo hacer el seguimiento de riesgos. No es necesario hacer reuniones exclusivas para lo que es el seguimiento de riesgo. Normalmente resulta más conveniente la evaluación de dichos riesgos dentro de otras reuniones generales planificadas, como por ejemplo las reuniones de estado del equipo o del proyecto. Aquí tenemos lo que sería la agenda de la gestión de riesgos. No vamos a ahondar mucho en esto porque se vio bastante durante la clase. Solamente vamos a indicar que dentro de todos estos pasos estaría lo que debemos realizar para conseguir que los riesgos sean minimizados. Esto incluye tanto el verificar el estado de las premisas establecidas, como la revisión del desempeño del proyecto, el seguimiento a los planes de respuesta y, muy importante, a lo que son los riesgos residuales, los cuales no debemos descuidar. Vean que aquí se pone el ejemplo de que un buen soldado en batalla en esos tiempos antiguos, para poder triunfar, él tenía un riesgo de recibir un flechazo. Este riesgo se minimizaba mediante el uso de un escudo, pero allí surgía un riesgo residual, que es el que el escudo fallara o se rompiera. Para evitar esto, la persona debía hacerle mantenimiento adecuado a dicha protección cada vez que fuera necesario. Vean que cuando hablamos de riesgos evadidos, mitigados y transferidos, realmente no hemos eliminado el riesgo, sino que hemos buscado una manera de tratarlos por el momento. También debemos tener en consideración la necesidad de estar pendientes para identificar esos nuevos riesgos una vez que nazcan, que surjan. Estos elementos pueden ser riesgos de tipo positivo, es decir, oportunidades, o de tipo negativo, es decir, amenazas. Aquí tenemos algunos elementos relacionados con lo que es la agenda de gestión de riesgos. En primer lugar, debemos estar pendientes de actualizar nuestro registro cada vez que corresponda entre tantos elementos que tenemos allí, siendo necesario gestionar adecuadamente todos aquellos cambios que se produzcan debido al seguimiento
o al surgimiento de nuevos riesgos. Por ello, es indispensable mantener actualizadas nuestras reservas de contingencia. Como dirían en una empresa de seguros allá en Venezuela, es mejor tener una reserva y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Además de esto, es imprescindible una buena comunicación para lo que es la gestión de riesgos, porque como ya dijimos antes, esto no es trabajo de una persona, sino de todos, debiendo asignar, una vez que termine nuestra reunión actual, los compromisos para el periodo siguiente respecto a lo que es la gestión de riesgos. Recordando que maximizar la comunicación implica o permite minimizar nuestros riesgos. Aquí tenemos también una imagen que nos muestra el proceso de gestión de riesgos. Aquí pueden ver en primer lugar la planificación inicial. Dicha planificación está descompuesta en 4 procesos. Uno de identificación del riesgo, es decir, saber qué es lo que amenaza nuestro proceso. Otro de análisis, entender dicho problema. Otro de planificar la respuesta, es decir, saber cómo enfrentarlo. Y otro de implementar la respuesta para lo que es el control del riesgo. Aquí incluiría el verificar cuál es la efectividad de dicha solución para la gestión de nuestro riesgo. Vemos que las personas y empresas tienen diferentes niveles de tolerancia al riesgo, donde podemos ver que existe un cierto nivel, un cierto rango que correspondería al apetito del riesgo, es decir, a la cantidad de riesgo que la persona está dispuesta a tomar. Tenemos también un nivel que corresponde a la tolerancia. En ese caso, este nivel corresponde al riesgo que la persona puede verse obligado a aceptar de acuerdo a las circunstancias. Y la capacidad de riesgo sería lo máximo que esa persona u organización puede tolerar antes de caer en el colapso. Vean que entre los cambios de la siguiente versión que tenemos del PMBOK guía, estaría el surgimiento de una nueva estrategia para la gestión de riesgos, que es la de escalar la respuesta. Vean que ya habíamos hablado anteriormente de que antes del PMBOK 6 habían solamente 4 formas de tratar el riesgo cuando hablamos de amenazas, de riesgos negativos, que serían el evadir, el mitigar, el transferir y el aceptar. Ya dichos elementos los hemos explicado en la clase correspondiente y se hizo referencia a su significado al principio de esta explicación. Tenemos también algunos riesgos que son de tipo positivo, los cuales implican un manejo a través de estrategias de explotar, compartir, mejorar y aceptar. Cuando hablamos de explotar un riesgo, una oportunidad, lo que intentamos hacer es provocar que dicha oportunidad se materialice de manera intencional. Es decir, obligar a que la situación que nos va a beneficiar ocurra. Cuando hablamos de compartir, esto implica que no tenemos la capacidad para gestionar por cuenta propia y de manera independiente esa oportunidad. Así que buscamos asociarnos con otro grupo o ente
que sí tenga dicha capacidad para poder así aprovecharla. Cuando hablamos de mejorar, esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad o el impacto de una oportunidad. Vean que aquí no es forzarla, aquí es simplemente tratar de mejorar la posibilidad de que se produzca, pero si no se produce, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es el opuesto de lo que sería mitigar. Cuando hablamos de aceptar, quiere decir que no tenemos, el costo es tan alto y hay tan pocas probabilidades de que ocurra, que simplemente no tomamos ninguna medida para aprovechar la oportunidad, sino que si se da, bueno, vemos cómo hacemos. Sería en pocas palabras. Vean que aquí, dentro del PMBOK versión 6, aparece entonces el elemento denominado escalar, tanto para los riesgos positivos como negativos. Dicho elemento lo que consiste es en transferir la responsabilidad de la gestión de dicho riesgo a un ente externo. Todo lo que habíamos hablado aquí en la parte de ¿cómo se llama? De la gestión de riesgos por evasión, por mitigación, transferencia o aceptación, por explotación, por compartirlo, por mejorarlo o por aceptarlo, correspondían al manejo interno dentro del grupo de trabajo. Pero cuando nuestro grupo de trabajo, nuestra organización no tiene dicha capacidad, se puede escalar ambos casos a un ente superior, el cual tendrá la responsabilidad de hacerse cargo de solucionar esa amenaza o aprovechar esa oportunidad. Tenemos aquí, para ya finalizar en cuanto a esto prácticamente, esto está en el examen, este cuadrito, creo que hay un par de preguntas referidas a él. Tenemos cómo seleccionar el tipo de estrategia dependiendo del tipo de riesgo. Fíjense que cuando el riesgo tiene prioridad e impacto alto, usamos evitar o mitigar. Si el riesgo es crítico, usamos evitar. Y si no es crítico, usamos mitigar. Para riesgos de prioridad e impacto bajos, las respuestas más adecuadas son transferir y aceptar. Dependiendo del caso, el caso donde hay menor criticidad en el riesgo sería el de aceptar. Si la gestión del riesgo está más allá de lo que es la capacidad de nuestro equipo de trabajo, lo pasamos a un ente superior externo mediante la estrategia de escalar. En el caso de los riesgos positivos, las estrategias más adecuadas cuando no son críticos son mejorar y aceptar. Mejorar la respuesta cuando se quiere aprovechar la oportunidad, y aceptarla cuando resulta muy costosa y no hacemos nada, es decir, cuando su probabilidad es sumamente baja. Para asegurarse de que ocurra una oportunidad, utilizamos la estrategia de explotar, la cual va a tratar de garantizar dicha situación. Y si se presenta una oportunidad y no podemos aprovecharla, usamos como opción el compartir, si está dentro de las posibilidades de lo que sería el trabajo dentro de nuestro equipo interno. Si sale de dichas posibilidades, nuevamente entraría en lo que sería escalar. Aquí tenemos algunos tipos de riesgo con su explicación. En el examen sale algo así también, donde ustedes les aparece el riesgo, les aparece la descripción, para que ustedes los emparejen cuál corresponde a cuál. Con esto cerraríamos la primera parte de nuestro repaso, es decir, el tema 4.1.